Y nosotros ahora vamos a hablar de la margaritífera auricularia, o más conocida como almeja del Ebro, que se encuentra además este molusco en peligro crítico de extinción y que en Aragón, desde luego, que se está trabajando para recuperar sus poblaciones. Nos acompaña Joaquín Guerrero, del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como decimos, la margaritífera, que es este ejemplar que estamos viendo aquí, que ya impresiona por su tamaño, ¿no? Sí, la verdad es que es una almeja muy grande, es una almeja de río, también conocidas como náyades, y tiene la particularidad de su tamaño, que es muy grande, como veis, y además de su grosor. Es una especie además muy longeva, y entonces, gracias a su grosor, que tiene mucha nácar, mucho más que otras especies como la que tenemos aquí, Anodonta, que también vive en Aragón, que es muy grande también, gracias a su grosor, pues era muy utilizada antiguamente, por ejemplo, en Sástago, para adornar los mangos de los cuchillos, y también se utilizaba como castañuelas. Que es una especie curiosa por estas circunstancias y además por una longevidad que, fíjate, es una pasada, ¿no? Pensar que este ejemplar puede haber vivido 60 años tranquilamente. 60 años. Incluso más. ¡Wow! Pero como decimos, se encuentra en peligro crítico de extinción. Eso desde luego no es nada bueno. No, desde luego. Lleva muchos años bajando sus poblaciones. Antes estaba distribuida por gran parte de Europa del sur, Europa central incluso, y fue desapareciendo y actualmente pues la encontramos solo en España, en la cuenca del Ebro, solo en la parte del Ebro, sobre todo en Aragón y sus canales. Hay unas poblaciones que quedan en Francia, en los ríos Loira, Charente y demás. El resto ha desaparecido. Y que juegan un papel muy importante, ¿no? Porque podemos decir que tienen esa capacidad de depurar el agua. Sí, son grandes filtradores que en los ríos antes había por miles y que, bueno, pues en el río Ebro pues hace 100 años podría haber cientos de miles de ejemplares porque se utilizaban para muchos usos y, sin embargo, pues ahora son escasísimos y una situación muy crítica. ¿A qué se debe ese declive? Pues mira, a muchas causas, pero por ejemplo el declive empieza posiblemente en la cuenca del Ebro con la construcción de presas, que eso impide que el esturión suba. El esturión es un pez que era su principal hospedador, porque otra cosa curiosa que tienen las náyades es que necesitan unos peces donde alojar sus larvas. Nada más salen de la almeja, necesitan hospedarse y entonces estar un mes en el pez, y es un mecanismo evolutivo para colonizar muchos ríos. ¿Qué pasa? Que el esturión es un pez que necesita también vivir en el mar, entonces no puede subir a los ríos. Desaparece de la cuenca del Ebro, esa es una primera causa. Luego, pues hoy en día, pues luego se van acumulando causas, contaminación, claro, viven en los ríos, cada vez traemos más agua de los ríos, con regadío sobre todo y con otros usos, ¿no? Y luego, pues últimamente, ya lo que nos falta por llegar son las especies exóticas invasoras que directamente compiten por ellas, ¿no? No solo, por ejemplo, la almeja asiática, que estamos viendo aquí. Que tenemos aquí, el mejillón cebra. Entonces, claro, en los últimos años nos encontramos no solo con la desaparición de esos peces hospedadores, como el esturión, luego con la llegada el blenio, que también es un pez o pez fraile, que también es capaz un poquito de ofrecer esa hospedación de sus larvas. No solo con eso, sino que luego llegan estos, la almeja asiática sobre todo y el mejillón cebra. Llegan más o menos en los años 2005-2006 y empiezan a suponer otro grave problema para la especie. Bueno, una pequeña solución puede ser ese pez fraile, ¿no? Pero imagino que también hay otros proyectos. Sí, el pez fraile pues está también en peligro de extinción porque en los ríos, desgraciadamente, hay muchas especies invasoras también que compiten con él. Pero bueno, trabajamos sobre todo en dos líneas importantes, que son, por un lado, la conservación de ejemplares cuando se hacen obras en los ríos, por ejemplo, con buzos, eso lo hacen otras personas experimentadas en eso, y luego en los canales, cuando se corta el canal, se baja en el canal el agua del canal Imperial o el canal de Tauste, otros canales, pues es necesario, pues claro, sobre todo trabajar muy cerca, muy de la mano de los gestores de los canales para que siempre haya un poco de agua en esos sitios donde todavía permanecen estos animales, y si hay una obra que tiene que hacerse porque hay que mantener los canales, pues trasladar estos animales un poco a un sitio adecuado también para que sigan viviendo allí, ¿no? Ya son muchos años, bueno, bastantes años, ¿no? Lo que se lleva trabajando, ¿no, Joaquín, en su recuperación? Fíjate, empezamos en el 2000 ya trabajando y luego poco a poco se ha ido trabajando mucho en estas líneas, y luego otra gran línea ha sido la de cría en cautividad, porque esta especie, claro, como
como os estoy contando, apenas los peces con los que, o sea, la reproducción está muy comprometida por estas razones, ¿no? Y entonces pues no hay ejemplares jóvenes apenas en la naturaleza. Entonces desde el inicio empezamos a trabajar y ahora pues gracias al empeño de años y años y años pues hemos conseguido llegar a reproducir con éxito este animal, que es muy difícil. De hecho pues en otras partes del mundo se ha intentado y ahora mismo somos los únicos en el mundo que la criamos con éxito a esta especie. Hacemos una radiografía fija del momento ahora mismo. ¿En qué situación está este molusco? ¿Está mejor que antes? Está peor porque ha perdido, por ejemplo, la población del canal imperial, que era inmensa, era la más grande que existía en España, con mucha diferencia, y se ha venido abajo por estas razones, por la llegada de la almeja asiática, por contaminaciones, etc. Pero, sin embargo, tenemos la otra pata que va muy bien, que, como digo, es la cría en cautividad. Tenemos ejemplares ya grandecitos, que pronto yo creo que podremos empezar a ponerlos ya en sitios adecuados de los ríos, ¿no? Que tampoco quedan muchos, pero bueno, y en esa línea pues tenemos mucha colaboración también con otras comunidades autónomas, donde también hemos llevado ejemplares y están en sitios, no en el medio natural todavía, en sitios controlados, engordando a estos juveniles hasta que alcancen un tamaño tal que ya, digamos, ya puedan estar en el medio natural y tal. Pero son muchos los problemas que tienen los ríos. Desde luego. Y entonces pues es muy complicado luego, pero bueno, estamos en ello y bueno, ahora el Ministerio también va a poner en marcha un proyecto para construir un centro importante cerca de Tudela y eso dará también un respiro un poco a la especie. Se sigue trabajando y desde aquí, desde esta emisora, estaremos muy pendientes de cómo evolucionan esas poblaciones. Ya nos iréis contando. Muchas gracias, Joaquín. Cuando queráis. Gracias.